Dios. Bendiciones, pastora. Dios bendiga, Pastor Córdoba. Amén. Bendiciones, iglesia. Si lo prendemos, funciona. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Estamos gozosos. Yo no sé si había dialogado esto contigo, Córdoba, pero entramos ya en la cuarta carta del apóstol Pablo. Son 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel: Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses. Y hemos estudiado 3, como diría mi abuela, con la peleita monga. Ya hemos estudiado 3 cartas de Pablo y entramos en esta cuarta carta, que es una carta gloriosísima. 4 capítulos, pero que esos 4 capítulos son de esa pura dinamita, de eso que es realmente un extracto de lo que Pablo escribe en esos 4 capítulos. Yo creo que, no sé si te ocurre igual, pero hay muchísimo material en esas cartas, versículos de esas cartas que nos han sustentado por muchísimo tiempo. Si fuésemos a citar cada uno de esos versículos, que a veces decimos porque los conocemos, porque nos han predicado tanto de ellos, pero hay una riqueza tan y tan brutal en esta carta que de verdad no deberíamos perdernos ni un solo capítulo, porque Amén. hay mucha riqueza aquí. Tiene como un feeling diferente, Filipenses. Sí. Uno lo leemos, ¿verdad? Directo de la palabra, y chévere. Pero cuando profundizas un poquito más, que buscas referencias, buscas otro tipo de ayuda para comprender mejor, ves eso que tú sientes que está ahí, pero que no lo ves, pero ahí logras captar. Logras llegar como al corazón de Pablo, de Timoteo, y de todos los demás, que esos nombres se me olvidan. Pero vemos la esencia de ellos. Y hay una presentación, yo no sé quién está a cargo allá atrás, pero hay una presentación y vamos a comenzar. Yo, con la autorización de Pastora Iri, pues yo le dije, yo voy a aventurarme a hacer un adelanto, gracias Pastora, hacer un adelanto histórico, de relatos de Filipenses, cosas importantes que resaltan, ¿verdad?, cuando leemos. Y decidimos hacerlo, decidimos leer, educarnos un poco más en el área para traer ese asunto histórico, esos datos que nos apasionan, que nos gustan mucho y que nos hacen sentir en el momento de la historia. Si está por ahí a la presentación, si no está lista me avisa, yo continúo. Gloria a Dios. Vamos a estar en el estudio de la carta a los Filipenses. Y vamos a dar comienzo al estudio trayendo lo que es la esencia de Filipenses. Y la esencia de Filipenses, hermanos, es el agradecimiento. Si usted lee Filipenses todo, ¿verdad?, completo, si lo analiza, si lo va llevando, va a ver que el agradecimiento, la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana es lo que prevalece en todo tiempo ahí. Eso es lo que está en todo momento. Especialmente el agradecimiento. En esos primeros versículos usted ve la pasión de Pablo agradeciendo. Y tal vez toquemos algunos puntos de algunos versículos adelantando, porque son bien importantes. Y yo quiero hablar un poco de los versículos. Yo me voy a poner de pie con su permiso. Vamos a ver los versículos conocidos. ¿Quién me puede leer el primero? Linet, léeme el primero. Pásenle un micrófono a Linet, por favor, para que participemos todos, ¿verdad? Después tengo a Baízo, que le gusta leer y es buen lector. Voluntario. Ellos son voluntarios. Si son amigos o familia, abuso. Versículos conocidos. Filipenses. Préndelo. Abajo. Abajo. Dáselo a la pastora que lo prende. Ok. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, cuántas veces no lo hemos leído y nos apasiona y lo adaptamos a la necesidad del momento? Lee el próximo, por favor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez, una y otra vez. Cuando estamos en angustia, regocíjate en el Señor.
Mantente firme, no te, o sea, le cambiamos un poco el asunto, pero está la esencia. Vamos a pasarle el micrófono a Baizo para que lea los próximos dos. Filipenses 4, del 6 al 7, tiene buena visión, Baizo, ¿verdad? Te bendiga. Sí funciona, sí funciona. Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es un texto que podemos compartirlo ahora mismo con la familia de Rey y Carlita, ¿verdad? Un momento difícil, pues mire, no se inquieten por nada. Van a estar inquietos como quiera porque el corazón está sufriendo, pero hay un fundamento de paz. Esa palabra trae un fundamento de paz. Léenos el próximo, Baizo. Filipenses 3:7. Sin embargo, todo aquello es para mí, todo que... compré 40 años. Todo aquello que para mí. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Amén, gracias. Lo próximo que tenemos son las credenciales de Pablo, las que más vemos comúnmente cuando leemos cualquiera de sus cartas, epístolas, como le quiera decir. Esas son las credenciales de él. Pablo comienza a Filipenses con la credencial de siervo de Cristo Jesús. Así es como él lo comienza. Y esta credencial va acorde con el servicio y su misión que exhortó a los filipenses. La esencia de los de Pablo para Filipenses era eso, su misión, entre otras cosas, ¿verdad? Les pidió que fueran sumisos, como quien dice que le bajaran dos. Porque mire, había un asuntito de orgullo por la nacionalidad que tenían, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y él le dijo, bájenle al asunto. Y algunas de sus credenciales son apóstol de Jesucristo, que la utiliza en Efesios 1. La utiliza en Efesios 1, gracias Robert. Prisionero de Cristo, que lo usa en Filemón 1. Ve cómo va variando de acuerdo a la necesidad. Esclavo de Jesucristo, Romanos 1. Él va variando en todo tiempo, en todo momento. No, ya no hay espacios para el sábado. Gloria a Dios. Está lleno, está full. Estas credenciales van acorde con el servicio y la sumisión. Va acorde con lo que ellos necesitaban. Si era para Efesios, pues de una manera. Si era para Romanos, pues otra. Pablo tenía la habilidad de adaptarse a la iglesia, a la necesidad, al grupo, al ministerio, a lo que fuera. Él llevaba palabra de vida a cualquiera en cualquier momento. En algunos casos, como Efesios 3, en Efesios 1 utiliza apóstol de Jesucristo, pero en Efesios 3 utiliza prisionero de Cristo. Se va adaptando, se va moviendo a la necesidad, porque la conexión que él tiene con el Padre es tan y tan fuerte que él le iba ministrando de acuerdo a la necesidad. Lo que él sufrió no fue en vano, ¿verdad, pastora? Sí, amén. A mí algo que me gusta mucho y que me llama mucho la atención es que básicamente utilizando esa base que estás trayendo de cómo él se identifica en un capítulo y luego en otro capítulo como prisionero, pero tú lees los 4 capítulos y tú sigues viendo la misma manifestación de gozo. Y la carta de Filipenses es una carta de gozo, es una carta de alegría, se conoce como la epístola de la alegría. Entonces, pudiera ser contradictorio para cualquier persona leer y decir, ¿cómo es que él está escribiendo que estoy preso por causa de Cristo, estoy prisionero, estoy encadenado de manos y pies, pero aún así puedo escribir con una expresión de gozo, sus palabras no solamente expresan gozo, sino que inspiran gozo. Es un gozo que se contagia. Y yo creo que ahí es que está la esencia de esta carta, porque Pablo no nos está vendiendo alegría superficial en su carta. Pablo nos está transmitiendo el gozo verdadero que solamente puede hallarse en Cristo.
Y es lo que cuando leemos en esencia, cuando uno profundiza, tú dices, mira, realmente Pablo no me está hablando de una alegría superficial que depende de las circunstancias, sino que este hombre me está enseñando, me está modelando un gozo que no tiene nada que ver con las circunstancias que él pueda estar viviendo. Tiene todo que ver con lo que está en su interior. Y es precisamente lo interesante de leer esto, que probablemente uno en su humanidad pueda abrir el libro de Filipenses y leer todos esos versículos que comenzamos a leer ahorita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita Caroline intercedió con un versículo hermoso del capítulo 2. Y tú te das cuenta de que realmente quien único puede internalizar estos versos es aquel que en esencia sus circunstancias no son las mejores, pero está viviendo algo distinto a lo que es una alegría superficial. Está viviendo, experimentando gozo, que no es otra cosa que el fruto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y me gusta mucho cómo es que lo plasmas de esa forma. Comienza diciendo, soy apóstol de Cristo. Luego te dice, soy prisionero de Cristo, soy esclavo de Jesucristo. Y en cualquiera de las manifestaciones de cómo Él se identifica, aún así, mientras más Él se hace consciente de todo lo que ha tenido que vivir en el Señor, más en gozo lo dice. Y ahí es donde realmente a mí me ministra, porque es como que mientras más profundo en el pozo estoy, más gozoso me siento, porque significa entonces que lo estoy haciendo tan bien y estoy honrando tanto al Señor. La opresión es tanta que el Señor se está regocijando de todo lo que está ocurriendo. Y ahí hay fragmentos hermosísimos que más adelante vamos a estar compartiendo cuando entremos en materia, pero hay expresiones de Pablo donde dice, yo me gozo de estar aquí porque desde que estoy aquí es que la buena noticia se ha difundido. Desde que estoy aquí, entonces es como yo decir, gloria a Dios que me ingresaron a Bayamón, porque ahora es que se habla de Cristo aquí dentro. Es lo que te está diciendo Pablo en otra cosa. Gloria a Dios que entré, porque ahora es que aquí se está hablando de Cristo. Y no solamente los presos se está hablando de Cristo, y hasta los guardias han escuchado de Cristo. Él lo expresa como que con una alegría y con un sello de satisfacción tan y tan grande, que eso es lo glorioso y lo que más ministra. Amén, gloria a Dios. Pablo es este tipo de individuo que tal vez podemos ver personas que no sea bajo la misma circunstancia, pero en diferentes casos son como raros. Te dice, pero es como diferente. Y yo he visto muchos así. Pablo es el tipo de individuo que no se siente víctima. Por lo que le sucede, él no se victimiza. Y es algo que tenemos que todos adaptar de alguna u otra manera. Siempre tenemos un quejita.com alrededor de nosotros. Nos quejamos por diferentes cosas que no debe de ser una queja, pero nos quejamos. Pablo no adoptó eso. Pablo tenía tal vez una genética, no sé, un DNA. Por algo el Señor lo escogió. Por algo él se educó desde joven en lo que es el cristianismo, quizás con el otro punto de vista que el Señor vino a modificar, pero Jesucristo, pero ya estaba teniendo la base. El Señor lo tenía ya desde el principio, porque él sabía que esa estructura brusca que él estaba recibiendo a principio cuando era un Saulo, después la iba a necesitar cuando fue Pablo. Y es un individuo que aún estando preso se goza de ser siervo de Dios, como decía Pastora. Estando preso con Silas, adoró. Y hubo un terremoto y salieron libres. Ahí se convirtió en un centurión. Ocurrieron cosas grandiosas bajo la nube densa, la chequina esa, si pudiéramos decirle de alguna manera, que cubría la vida de Pablo en ese tiempo. Filipenses 4:11, en Filipenses 4:11 él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición o circunstancia, lo que sea. Él se contentaba en todo. Mira, yo necesito una pizca más de Pablo en mi vida. Todos la necesitamos porque se contentaba en todo. Y con esta carta le da testimonio a los filipenses a que tienen que adoptar la misma perspectiva que él tenía. El mismo camino que él estaba cruzando, él les está diciendo, ese es el camino que ustedes tienen que cruzar conmigo.
El camino de dejar la queja, de arreglar los chismes, porque habían chismes, ¿sabes? Los vamos a ir viendo. Habían chismes entre unas damas y unos asuntos. Y él lo llevó con un amor increíble a dejar todo eso atrás. El mensaje de Pablo a todas las iglesias es simple. No se trata de que no llores. Pablo, con sus ejecutorias, con su palabra, no te está diciendo que no llores. No se trata de ser el más macho o la más hembra. Se trata de que la fe y la certeza en Cristo sea lo que nos sostenga. Que aunque estés preso, Cristo te sostenga. Que aunque estés en la circunstancia que sea, que Cristo te sostenga. Porque no importa cuán bien tú estés en tu vida, va a llegar un momento en que vas a tener que sostenerte de Dios. Cualquier persona, hoy el Señor me dio un regalo con muchos clientes que quisieron hablar de la palabra. Muchísimos. El suegro de Nelson, Efraín Serrano, muchos clientes que tengo creyentes del Señor. Y me decía específicamente Efraín, y digo el nombre con confianza porque yo sé que es de confianza. Efraín me decía, ¿por qué hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios? Que tal vez como la decía Pablo, no quieren, él y yo tenemos amigos en común de otras religiones, de otros asuntos. Y él me decía, ¿por qué, por ejemplo, fulano no quiere escucharme, Córdoba? ¿Por qué? Y yo le decía, porque es que le vas a romper la estructura que ella tiene hecha. Hay unas personas, y esto es un poco fuerte, pero hay personas que tienen unas estructuras y su familia vienen de vivir en un tipo de religión a veces que es completamente contraria a lo que el Señor estableció. Y yo le digo, si él acepta una sola palabra de lo que tú le llevas, él tiene que aceptar que su familia se perdió. Él tiene que aceptar que sus padres que hicieron tal o cual cosa se perdieron. Y es fuerte. Y yo le dije, eso es fuerte, pero ellos tendrían que aceptar eso. Y es más fácil no escucharte y dejar que todo se quede ahí. Que se quede con la curita, pero cuando le cae agua a la curita, usted sabe que se despega y se sale. Cuando le caiga agua al asunto, que se le vaya a la curita, la herida va a estar ahí. Y si no se arrepienten a tiempo, también se van a perder. Hay muchas personas que no nos quieren escuchar. Él me hablaba de un familiar mío. ¿Por qué ese familiar tuyo es así? Y yo decía, yo no sé, pero el Señor hará algo en algún momento porque uno lleva palabras y se burlan. Y Pablo, ¿cuántos no se burlaron de Pablo? ¿Cuántos no lo castigaron? Pero sin embargo, un rey y su esposa estuvo hablando con él unos minutos, y casi se convierten al Señor, porque la palabra es contundente. Le decía yo, esto es una malanga con socata, que está dura y mala y te la tienes que tragar. Y así es la palabra para muchos. Hay personas que, yo conozco algunos que la malanga está socata y al sol mucho tiempo, y no se la pueden tragar, porque es tan fácil lo que están viviendo, y es tan superficial a la vez, que no lo quieren despegar, no lo quieren sacar de su vida. Así que no es que no lloremos, no es que no suframos, no es que no estemos convaleciendo en algún momento, es que tengamos la convicción, es que tengamos la fe y la certeza. Y podemos pasar al próximo, porque esta carta fue escrita y dirigida. Esta carta fue dirigida personalmente a los filipenses, porque no fue una carta circular, como pudo haber sido la de Efesios o algunas otras que circularon por otras varias iglesias, porque llevaban un mensaje generalizado. La carta de Filipenses tenía un mensaje concentrado, un mensaje ministrado a la mente de Pablo directamente para los filipenses, para la necesidad que había allí. Para el chisme más oculto que había en Filipenses, se le reveló a Pablo para que él lo trabajara. Había algo especial en Filipenses que el Señor quería trabajar. Había una estrategia que no podemos en este momento tal vez entender, pero hay una estrategia de parte del Señor para Filipenses que era específica la palabra para ellos. Y eso fue un privilegio. Cuando el Señor nos da palabra específicamente a nosotros, que una persona del Señor nos pueda decir, el Señor te dice de esta manera, el Señor me ministra que te diga esto. Eso es una palabra específica para ti. Eso es un gran avance en tu vida.
Y Filipenses tuvo un gran avance porque esa palabra se sembró para ellos. A pesar de que ya Pablo había estado allá, ya Pablo había fundado la iglesia, pero esa carta fue mejor que la presencia de Pablo mismo. Porque fue una palabra contundente, veraz y específica. No es lo mismo que yo llegar a una iglesia tal vez y traer una palabra general a toda la congregación que se va a ministrar poderosamente, que traer una palabra a una persona específica o una palabra específica para la iglesia. El Señor me dio una palabra para esta iglesia, por ejemplo. Puede que a mí me inviten a una iglesia y yo vaya con una palabra pues que ya yo conozco la estructura y que yo sé que se puede adaptar. Pero cuando hay una palabra específica, el asunto cambia. Y esta carta fue escrita específicamente para ellos. Y pues pasamos a la próxima. La fundación de Filipos. Vamos a tocar un poquito de eso. Mire, esa es parte de lo que fue Filipo. Y la ciudad de Filipos toma su nombre de parte de Felipe II, quien fue el padre de Alejandro Magno. Él fue el que fundó Filipos. Y esto se hizo cerca del año 357 a.C., fue esta fundación. Y hay un mapa por ahí cerca también. Y ese mapa nos muestra claramente dónde está ubicado Filipos. Está en esta área aquí, está Filipos. Mire qué pequeñito es Filipos, ¿verdad? Si lo comparamos con Grecia o con el área de Asia. Pero la particularidad que tenía Filipos era la ubicación entre Europa y Asia. Eso lo hacía privilegiado, porque tenías que pasar por aquí. A menos que te fueras por esta ruta un poco larga, tenías que pasar por aquí. Y había algo con Filipos. Que está ubicada al este de Macedonia y al norte de lo que hoy conocemos como Grecia. Grecia está por aquí, mira. Entonces, su ubicación comercial entre Europa y Asia la hacía especial, porque era una ciudad fructífera y la hacía un punto estratégico que Pablo pudo sacarle provecho, porque mire, los que estaban en el área de Asia y pasaban hacia Filipos, estaban ahí, eran ministrados por la palabra, escuchaban, porque la fe viene por el oír, ellos escuchaban, regresaban con la palabra a Asia. Y los de Europa, venían de Europa hasta Filipos, que era en el mismo medio prácticamente de estas dos áreas, y regresaban a Europa o al área de Grecia con palabra de Dios. Y esa fue la estrategia del Señor con Filipos, con la gente de Filipenses. Regar la palabra, como decimos, expandirla, llevarla sacarla de la frontera. Una palabra que se expandió. Y esta ubicación estratégica permitía que los visitantes escucharan el Evangelio. Pásame al próximo. Esta ubicación estratégica permitía que los visitantes escucharan el Evangelio, que es lo que les expliqué, y lo llevaran a sus lugares de origen. Voy a mi casa, luego de haber estado en Filipos. Yo escuché allí hay un tal Pablo predicando la palabra del Señor, pero de una manera completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Y eso se sigue regando. Y está el que por oír de una sola vez ya cree, porque habemos personas así que creemos de rápido. Está el que es más lento y tal vez decide ir allá a escucharle esa palabra que está llevando Pablo. Y está en el mismo centro del asunto. Y Roma en el año 31 a.C. se establece como una colonia romana con privilegios de ciudadanía. Mire para allá cómo el Señor trabajó todo ese asunto. Tenía privilegios de ciudadanía. En esa tierra de Filipos había oro, había plata. Abundaba en esta región todo tipo de cultivos. Era una tierra fértil. Había unos cultivos que se podía nutrir el mismo Filipos y distribuir a otros países. Y muchos llegaban para comercializar en esa área, porque era un punto estratégico. Era un punto donde dos continentes, por decirlo de alguna manera, podían llegar a comercializar.
Y es bastante parecido el asunto de Filipo a Puerto Rico ahora mismo, porque nosotros tenemos hoy día una ciudadanía americana y a veces nos creemos un poco, ¿verdad? Porque a veces los suramericanos, los mexicanos, pues pelean con nosotros, pero eso es lo que tenemos. Y eso es lo que le sucedía a Filipo también. Tenían ciudadanía romana, con privilegios. No era solamente que podían hacer ciertas cosas, era que eran full romanos. Y ahí fue donde Pablo llegó también a trabajar con ellos, con ese asunto, como les adelanté ahorita. Pero Pablo les aclara cuál es la verdadera ciudadanía. Ese está en el próximo slide. Les aclara que la verdadera ciudadanía es, Filipenses 3:20 lo dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera ciudadanía, le está diciendo. No se vengan a guillar de que son romanos. La verdadera ciudadanía de ustedes está en el cielo, como está la de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? No está en lo que el Estados Unidos nos pueda dar o lo que cualquier otro país nos pueda dar. No está en lo que el PUA nos dio o lo que llega ahora con las planillas. No, está en el Señor. Sus planes fueron cambiados por los de Dios. Vamos a ver por qué fueron cambiados por los de Dios. Los planes de Pablo, Timoteo, fueron cambiados por los planes de Dios. Pablo nos muestra cuán importante es reconocer cuando Dios cambia los planes que consideramos perfectos. Y también reconocer los planes que el diablo tiene para entorpecer nuestras vidas. Pásame al mapa de nuevo. Eso que teníamos ahí ahorita era Hechos 16 del 6 al 10. Vamos a ir leyéndolo, yo lo voy a ir leyendo, si usted me da permiso, y vamos a ir señalando. Dice que atravesaron la región de Frigia. Mira Frigia aquí, donde está el punto. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, que está por acá. Esta línea que usted ve por aquí, Violeta. Atravesaron esa área y ya el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Esto que estamos leyendo es Hechos 16 del 6 al 10. ¿Sabe? Les dijo, para allá no van, para Asia no van a estar. Cuando llegaron a cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia. Mire que cerca pasaron, pero no. Intentaron pasar por ahí, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de lo largo de Misia, bajaron hasta Troas. Miren a Troas aquí. Los que están en el mapa allá, discúlpenme. Pasaron aquí a Troas. Esa esquinita que está ahí. Y estando ahí, mire qué interesante lo que dice el capítulo 9. Durante la noche, estando ahí en Troas, Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia estaba en esta área. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Eso es Hechos 16 del 6 al 10. Por medio de esta visión que narra Hechos 16, se cambió, esto es bien importante, se cambió la historia del universo y del cristianismo, porque pasaron al otro lado. Por otra parte, Pablo reconoce, ya mismo vamos un poquito al mapa otra vez, por otra parte, Pablo reconoce cuando el diablo ejecuta. No podemos dejar pasar por alto eso. No le vamos a dar privilegio, pero también tenemos que reconocer para saber. En 1 Tesalonicenses 2:18 dice, sí, deseábamos visitarlos. Eso está por ahí también. Ese 1 Tesalonicenses 2:18. El próximo. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos los impidió. Él sabía reconocer cuándo Dios le daba paso, cuándo lo aguantaba y cuándo el enemigo se metía en el asunto también. La lucha con el diablo es verdadera, eso lo sabemos, eso lo tenemos claro, es verdadera y trae retrasos. Pero Dios cambió los planes tuyos y
O sea, cambia los planes tuyos y troncha el avance y las artimañas del diablo. Eso no lo puedes dudar tampoco. Eso no lo puedes pasar por alto. Cuando Dios cierra la puerta, no te metas por la ventana. Esto ya se lo había compartido una vez. Cuando Dios cierra la puerta, no te metas por la ventana. En ese llamado a ir a Macedonia, entró por primera vez al continente europeo el Evangelio. Vamos al mapa de nuevo. Zarparon de Troas, zarparon de aquí hasta Samotracia, que ese es un nombre bueno como para una gatita o un perro. Samotracia, de Samotracia y a Neápolis, que está aquí. Y luego de Neápolis aquí a Filipenses, hay aproximadamente a pies unos 15 kilómetros y llegaron hasta Filipenses, hasta Filipo. Ahí fue cuando llegaron. Y allí posiblemente caminaron esos kilómetros y llegaron hasta Macedonia, que es el área de donde está Filipo. Cuando entraron a Macedonia, estando lejos del territorio judío de Israel, estaban en una zona totalmente pagana. Estaban bien lejos. Estaban en una zona totalmente pagana, prácticamente. Se alejaron bastante, pero supieron de una reunión femenil que había por ahí. ¿Dónde están las mujeres aquí? Supieron de una reunión femenil que adoraban a Dios fuera de la ciudad. Esto se lo estoy tocando por encimita de estos temas, porque esto se va a ir profundizando poco a poco. Le estamos dando un adelanto. Y estas mujeres estaban al lado del río, junto al río, adorando. Y es que parece que no habían suficientes judíos como para hacer una sinagoga. Hacía falta al menos 10 y no llegaban en esos territorios a esa cantidad, pero las mujeres se reunían aparte y adoraban a Dios porque ya Pablo había establecido esa iglesia hacía ya 10 años y ellas conocían del Señor. Y había un grupo de mujeres que estaban adorando a Dios en la orilla del río, cerca del río. Y ahí se encuentran con Lidia. ¿Cuántos han escuchado hablar de Lidia en la palabra? Una negociante de tela púrpura. Eso era una comerciante de billetes, ¿sabe? La influencia que usted tenga en Facebook ahora mismo es poco al lado de lo que era Lidia en ese momento. Y adoraba a Dios de antemano. Ella ya conocía al Señor y lo adoraba. Pero cuando escuchó la palabra de parte de Pablo, cuando escuchó el verdadero evangelio, pastora, cuando ella escuchó cómo evolucionaba todo este asunto, cómo Pablo lo traía con la pasión que lo traía, se bautizó ella y se bautizó su familia entera. Ahí está la importancia de que la familia nuestra en algún momento nos va a seguir de alguna u otra manera. Algo va a pasar. Algo va a pasar porque mire cómo Lidia logró impactar a su familia, a lo mejor aún el que no creía, con el testimonio de ella, logró impactar. Y luego su casa fue donde Pablo y los demás se quedaron, porque Lidia tenía su buen hogar, tenía cómo sustentar a esta gente, y ese fue el Airbnb donde se quedaron, y era gratis. Dios siempre va a tener planes también con nuestra familia. Ellos van a estar incluidos. Hay promesas para ellos, aunque, ¿verdad? Siempre hay un pero, cada uno toma su propia opinión o su propia decisión. Cada uno de nuestros familiares opina de la manera en que lo considere prudente y toma la mejor decisión que ellos crean. Pero hay oportunidad para ellos, ¿sabes? Lidia era parte de la élite de los comerciantes de Filipo. Ella era de la élite y se presume que era bien adinerada. Y en su casa se comenzaron a reunir los nuevos convertidos que eran bautizados. Recuerda que estamos hablando de Filipenses. Pero estas son historias que sucedieron alrededor, eventos que sucedieron para lograr lo que vamos a estar el pastor y yo en las próximas semanas llevándole. Y luego de estos hechos, 10 años después, Pablo les escribe esta carta a los filipenses, que ya estaban organizados, ya ellos estaban organizados y separados para Dios. Pero Pablo, por medio de la carta de Filipenses, quería arreglar los asuntos que se estaban tambaleando. Por eso es que es la carta, que los quería llevar a que fueran sumisos, a bajarle el orgullo que podían tener, con mucho amor, con mucha ternura, como decía Pastor al principio.
Vamos al próximo slide y vamos a ver los 4 propósitos principales por los cuales la carta fue escrita. Ya estoy terminando. Los 4 propósitos principales. Pastora, me puede interrumpir en cualquier momento. Amén. Entiendo. Sí, sí. Voy a mover al mapa. Como ahorita Córdoba decía, Filipo tenía mucho oro, pero cuando Pablo está ahí en esta carta, está saqueada. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? La posición brutal que tiene dentro de lo que es la línea del comercio. Y eso es importante saberlo. Porque a pesar de que ya le han quitado todo el oro, hay algo que no le han podido quitar y es su posición estratégica. Como ahorita Córdoba decía, estaba el asunto de la ciudadanía. Filipo, sí, es comparado a Puerto Rico como un tipo de territorio o colonia. Se conocía a Filipos como la mini Roma. Era como una Roma pequeñita. Pero, ¿qué traía eso consigo? Bueno, que vestían como romanos, que hablaban como romanos, pero tenían malas costumbres de igual forma romanas. ¿Cuál era una de ellas? Adorar al que estaba en el poder. Entonces ahí ahí había un problema serio y era donde chocaban y venía lo que el pastor estaba diciendo. Lo que lo mantenía todavía como un reino que no se había deteriorado era precisamente, como le comentaba, la ruta de comercio, y prácticamente ellos quedan a mitad. Lo que ve abajo en esas bolitas que hay ahí, si no me equivoco, y hace referencia a Hechos 23 al 28, es cuando Pablo le dice, si estoy mal me corrige, Pablo le dice a los que andan con él, no nos vayamos por esa ruta, porque en ese tiempo hay tormentas. Pero ¿qué pasa? Aún así, la ambición hizo que se fueran por la ciudad de Malta y tuvieran todo el naufragio que tuvieron y que perdieran prácticamente todo. ¿Ok? La ruta que se cogía era esa que ustedes ven con el violeta y lo demás, y luego de Acaya brincaban hacia allá. ¿Ok? Que normalmente para ir hacia Italia o ir hacia Roma no utilizaban la parte de abajo, sino que iban hacia la parte de arriba. Y una última cosa, es importante que cuando veamos las cartas no olvidemos que, ¿cómo lo puedo decir? Hasta cierto punto, Hechos es lo que está ocurriendo. El libro de los Hechos es lo que está ocurriendo. Pero de los hechos surgen situaciones. Es como que está el protagonista de una película y de momento él como que piensa, ¡pum!, y se van por otra escena. Pues eso es como irte para Filipenses, eso es como irte a Gálatas, eso es como irte a Romanos. La vida de la iglesia en su mayor parte está corriendo en el libro de los Hechos, pero del libro de los Hechos surgen estas situaciones. Por eso es que ahorita Pastor Córdoba hacía referencia a Hechos capítulo 16. ¿Ve? Y eso va haciendo referencia a lo que vamos a estar estudiando en Filipenses. Porque no podemos desvincular las cartas de Pablo con lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos. Está encajado. Así que al momento que hagamos referencia a Filipenses, si en un momento dado nos vamos al libro de los Hechos, no nos salimos. No nos salimos. Estamos corriendo con la historia, pero las cartas son las explicaciones de la historia. Lo vio ahora, ¿verdad? Y eso es clave verlo porque no podemos desvincular las cartas de esa historia lineal que hay ahí. ¿Ok? Así que si no lo había visto de esa manera, importante que lo vea. De hecho, creo, si no me recuerdo, ahorita estaba viendo, pero no lo tomé como real porque no busqué bien profundo para tratar de lograr una exactitud. Si no me equivoco, Hechos escrito más o menos como en el 55 o al revés, y entonces Filipenses como en el 59. ¿Ves? ¿Sabe? Y no hay, 3 años, no hay gran diferencia. Recuerde que moverse de un lugar a otro puede coger 6 meses, 8 meses. Como hablábamos en Israel, que es tan pequeño, ve que está allá abajo en la esquina. Yo había dicho que ir
Galilea hasta Jerusalén, a una persona que no se pare, como dije, que tuviera los triglicéridos bien y el colesterol bien y todo bien, sin espuelones y sin nada, ¿verdad? Pues 7 días para ir de un lugar a otro. Pero de lo contrario, mínimo 14 días. Mínimo 14 días. Mire la proporción de Israel en su extrema derecha en la esquina a la proporción, por ejemplo, de ir de Frigia hasta Filipo, donde no cogió un avión. Entonces, los montes que hay, es una zona montañosa. Y si lo cogen en un tiempo de invierno, pues no podemos pensar que simplemente eso es como el clima de Puerto Rico. No. ¿Sabe? Puedo viajar una cantidad de horas porque cuando cae la noche, ¿sabe? Me muero del frío. Y a lo mejor en ese tiempo no había, digo, yo no sé, estoy especulando, los diferentes adelantos que quizás nos permiten tener una ropa que yo pueda continuar, no importando qué. ¿Ok? Así que eso es importante verlo dentro de la carta. Si hay algo que se puede retener hoy de todo esto, Hechos, es la vida de la iglesia, las cartas, explicaciones de los hechos de la iglesia. Así que puede hacer referencia al libro de los Hechos, aunque estemos hablando de Filipenses. Amén, pastor, gracias por la aclaración, pues no recordé hacerla. Y es bien interesante porque usted está leyendo y tienes que ir a Hechos obligados. Cuando estás buscando un poquito profundo, obligatoriamente tienes que llegar al libro de Hechos, porque es como y es como dice pastor, porque es como una película que te saca de repente, que a mí me gustan las películas así, de las pocas que me gustan, que te saquen de un lugar a otro de repente, diferentes escenas, y así es este asunto también de Filipenses. Los propósitos principales por los cuales la carta fue escrita, si leemos a grandes rasgos, Pablo quería mantener a los filipenses al tanto de su condición en la cárcel de Roma. Él los quería mantener, que supieran cómo él estaba, que supieran cómo él se sentía, de lo bien que se sentía, especialmente. Cuán confiado él estaba. Quería expresar su gratitud por la ayuda económica que Epafrodito le hizo llegar de parte de los filipenses. Conocemos que los ministerios, ¿verdad?, conllevan grandes gastos, hay mucho gasto, hay muchas situaciones que se presentan de improviso. Inclusive Pablo tuvo un tiempo preso pagando renta por el lugar donde estaba, y eso pues tenía que pagarla. De alguna manera tenían que corregir, y los filipenses tenían los recursos para sostenerlo, para ayudarlo a sostener, y Pablo estaba muy agradecido por la ayuda de ellos. Yo estoy seguro que no por la cantidad que ellos le dieron. No fue por la cantidad que le dieron, y disculpe que le dé la espalda un poco a lo que está allá. No por la cantidad que le pudieron haber dado, sino por el momento preciso cuando se la dieron. Porque él necesitaba mucho esa ayuda. Y había que corregir también el número 3, conflictos personales entre dos creyentes en Filipenses, donde el egoísmo y la rivalidad, estaban presentes. Eso lo vamos a ir profundizando un poco más después. Pero habían conflictos, fíjese, que habían solamente dos personas en la mente de Pablo, que fue suficiente para escribir la carta. Él no se estaba preocupando en general por todos los filipenses, sino que dos lo motivaron a llegar a la presencia del Señor y que el Señor le mostrara y escribir esa carta. Y hacer valer la kenosis, y esto lo vamos a profundizar también un poco más luego, que es cuando nos enseña, esto es como yo hice como un resumen de lo que es la kenosis, que es cuando nos enseña que Jesús no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios mientras estuvo en la tierra, pero dejó a un lado su autoridad independiente del Padre. Él se pudo haber independizado del Padre y podía trabajar de manera independiente, pero se hizo hombre y dependió de Él 100%. Él nunca dejó de ser Dios mientras estuvo con nosotros en la tierra, mientras estuvo aquí ministrando, mientras hizo todo lo que hizo.
él nunca dejó de ser Dios. Pero si lo pudiéramos decir de alguna manera, que lo pudiéramos internalizar, no utilizó el poder a su favor. Utilizó el poder de milagros y otras cosas que hizo a favor de otros. Pero no lo utilizó para él salvarse. Él se despojó, se vació, como dice la palabra, y siguió siendo un hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Pastor, hasta aquí mi parte, en el resumen. Podemos seguir. Ok, pero me falta uno, perdóname, pastora. Amén. Dice, Filipenses apela mucho a la mansedumbre. Esto es lo que Filipenses apela. Esto es lo que vamos a estar estudiando en esta próxima semana. Que apela mucho a la mansedumbre, que apela a los filipenses a la humildad y al sometimiento del evangelio. Eso es lo que Filipenses nos trae. Perfecto, porque precisamente estoy leyendo aquí un versículo que está en el capítulo 2:3, que dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y cuando usted lee los 4 versículos, los 4 capítulos, en cada uno hay unos versículos que son bien profundos, son clave. Yo creo que Pablo comienza en ese capítulo 1 hablando acerca de que para mí vivir es vivir en Cristo y morir es ganancia. Y son versículos que cargan mucha profundidad, porque cuando tú los internalizas y tratas de vivir conforme a eso, tú te das cuenta que hay una demanda puesta. La palabra está poniendo una demanda sobre nosotros de vivir a ese estándar, como decía Pastor Córdoba ahorita. Y prácticamente de lo que he ido estudiando, veo que estos 4 capítulos, cada uno tiene como una perspectiva distinta o un enfoque distinto. Por ejemplo, ese capítulo 1 habla acerca de esa filosofía de cómo un cristiano debe vivir. Y eso lo hemos visto en Colosenses, en Efesios, Filemón, todo eso lo hemos visto y es como repetitivo, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir de alguna manera, pero lo que es distinto con esta carta es que esta carta, yo lo veo, Córdoba, que está escrita con un cariño especial. Está escrita como que con un amor profundo. Realmente Pablo tenía un lugar bien especial en su corazón, estaba la iglesia de Filipo. Y parte de lo que explicabas ahorita, yo trataba de explicarme eso precisamente, porque yo decía, precisamente porque a lo mejor no fue el destino que él planificó. Él salió para un lugar y terminó llegando hasta otro lugar, y Dios cambió todo ese plan, Dios cambió todo ese enfoque, y llegó hasta un lugar donde primero no esperaba llegar, segundo donde realmente había trabajo, porque había llegado a un lugar donde había mucho paganismo, donde había que arar en piedra prácticamente. Y yo no sé si a usted le ha pasado que ha vivido estando en el Señor situaciones tal vez difíciles o entornos difíciles en los que usted ha tenido que entrar, pero a fin de cuentas cuando termina ese proceso en tu vida, terminas como que con un sabor bonito. Y hasta cierto punto a lo mejor hay incluso personas que conocemos en circunstancias que no son tan buenas, pero terminamos amándolas de una forma tan distinta, y nosotros decimos a lo mejor jamás pensé que yo pudiera haber llegado a querer tanto a esta persona si me hubiese dejado llevar sencillamente por las circunstancias en las que la conocí. Pues yo creo que eso fue lo que le pasó a Pablo. Él llegó a desarrollar un amor profundo por esta gente, tanto así que, como dice Córdoba, por 2 personas motiven. Y yo creo que Pablo lo que estaba viendo era esa enseñanza de que si una zorra pequeña puede dañar todo el viñedo, si dejo entrar a una y la dejo engordar adentro, después para sacarla va a ser un problema. Y si se me multiplica, así que es mejor, vemos cómo Pablo dice, vamos a arrancar esto de raíz, vamos a ir de lleno y vamos a corregir todo aquello que pudiera estar tratando de atentar contra la esencia de Cristo que ya ha sido puesta en esta gente, para evitar
que más adelante lo que ya ellos han alcanzado en el Señor se trastoque, se marchite, se rompa, se quebrante. Así que ese capítulo 1 habla de esa filosofía o esa estructura, ¿verdad? De cómo pudiéramos vivir estando en Cristo. Pero el capítulo 2, y ahí encontramos de verdad muchísimo material, habla de acerca de cuál es ese modelo. ¿Cuál es ese modelo a seguir? Yo creo que el modelaje es capaz de mover la montaña más estática. Todo lo que usted con palabras no puede lograr, comience a modelarlo. Amén. Todo lo que con palabras tú no puedes, los que tienen hijos me entienden. Todo lo que con palabras tú no puedes lograr, comienza a modelarlo. Comienza a hacerlo. No digas una palabra, pero comienza a hacer, a comportarte de acuerdo como tú quieres que otros se comporten. Y te vas a dar cuenta que en un momento dado vas a tener, como decía Córdoba ahorita, la familia tuya te va a estar siguiendo. Por eso veo esta segunda capítulo que habla acerca del modelo de Cristo. Veo que Lidia lo entendió a la perfección. Porque Lidia dijo, todo lo que mis palabras tal vez no han podido hacer con toda esta gente que vive en casa, el modelo puede hacer algo distinto. Entonces a veces nosotros como creyentes nos gastamos físicamente, emocionalmente, espiritualmente con la cantaleta, el bla, 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 y nos damos cuenta que los años pasan y que nuestras palabras no producen ningún resultado. Y la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es si nuestras palabras están siendo consonas con lo que estamos modelando. Porque si no estamos modelándolo, entonces eso explica por qué la gente no se está moviendo en la dirección que nosotros quisiéramos que se movieran. Y Lidia creo que entendió esta dinámica de Pablo acerca de entender ese modelo para vivir no solamente en Cristo, sino vivir por Cristo. El capítulo 3 se enfoca en lo que el premio, la recompensa que trae precisamente vivir conforme a ese modelo, esa recompensa que nos es dada, esa recompensa a la que todos, ¿verdad?, tenemos derecho, herencia, ¿verdad?, que se nos ha dado la oportunidad de participar de ella, que ya hemos hablado muchísimo acerca de eso aquí. Y el capítulo 4 habla acerca del poder que existe en esa manifestación de vivir en Cristo, de vivir para Cristo. Entonces, como hablaba al principio, al ser una carta de gozo, al ser una carta de júbilo, una carta que expresa esa gratitud constante, alguien que vive siempre gozoso, como decía Córdoba al principio, usted no va a encontrar queja. Yo no sé si a ti te pasa, pero, ¿verdad? Sin entrar en la dinámica de mencionar a nadie, pero cuando, no sé si te pasa que en algún momento dado tú puedas pensar en algún hermano en la fe y tú puedas, de alguna manera, tú piensas en ese hermano siempre y tú dices, wow, es como un regocijo, cuando piensas en él y esa persona viene a tu mente, es como un regocijo, porque tú lo que recibes de esa persona todo el tiempo es alegría, entusiasmo, ese gozo, ese júbilo, esas ganas de vivir. Y llega un momento dado en que tú mencionas tal vez el nombre de esa persona y dices, realmente ahí está el carácter de Cristo. Yo nunca he visto ese hombre o esa mujer triste, nunca lo he visto quejumbroso. Uno conoce a veces el background, lo que está sucediendo detrás del telón, y aún así tú ves eso, porque puede que lo veamos a esa persona o a esa dama o a ese caballero comportarse de X o Y manera muy chévere, pero cuando conocemos lo que hay detrás del telón, quizás no conocemos completo, pero con lo que conocemos es suficiente para que eso no esté sucediendo. Exacto. Pero eso sucede. Y es bonito cuando tú puedes identificar un hermano en la fe que produzca eso en otra persona o produzca eso en el resto de la iglesia de Cristo. Y Pablo habla así acerca de los filipenses. Él comienza diciendo, yo me gozo cada vez que oro por ustedes. Es un júbilo, es una alegría. Es ese mismo sentimiento en el que probablemente, pues sí, escribía con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo
a Corintios, a Efesios, a todos los demás, pero con Filipenses es una relación mucho más, yo diría, como profunda, más cercana. Mira lo que dice el versículo 8, pastora, de 1:8, dice, Dios es testigo de cuánto los quiero, a todos con extrañable amor de Cristo Jesús. Que Dios es testigo, o sea que en lo profundo de su corazón, ese amor está impregnado, porque Dios lo conoce. Y eso precisamente es lo que Él plasma en esas letras. Él plasma gratitud, Él plasma amor profundo, ternura, dice los amo con el entrañable amor y la ternura del Señor Jesucristo. Y sepa que la palabra gozo es escrita 19 veces en esta carta. 19 veces usted encuentra la palabra gozo. Cuando probablemente usted le pase cualquier cosa y diga, como yo he dicho muchas veces, tal vez yo creo que Córdoba también lo ha dicho, estaba de lo más bien, pero esto vino a robarme el gozo. Abra la Biblia en Filipenses. Créame que se va a saltar de gozo, porque es una carta que está escrita en gozo para que ese gozo sea manifestado y que su espíritu sea impregnado con ese gozo. Y 19 veces yo creo que debería ser suficiente. Y algo que me llamó mucho la atención es lo mucho que se repite Señor Jesucristo o el nombre de Jesucristo. Si no me equivoco, conté 30 y pico o casi 40, no recuerdo. Pero lo que me dice esto es que Cristo es el mismo centro de esta carta. Usted lee la carta de Filipenses, léala con la imagen en su mente, ¿verdad? De que Cristo está en el centro. Acerca de Cristo en nosotros es que se trata esta carta, de cómo Cristo es el que produce en nosotros todo lo que necesitamos. Y ahorita hablamos y fuimos capítulo por capítulo hablando de que el 1 era esa filosofía, el 2 era el modelo, el premio. Pues Cristo mismo es la fuente de gozo en la cual fue escrita esta carta. Él es el énfasis. No deberíamos enfatizarnos o mostrar o poner nuestra atención en la alegría per se, sino en Cristo mismo, que es el que emana ese gozo, la fuente de ese gozo absoluto. Cristo mismo es esa alegría. Cristo es la filosofía, Cristo es el modelo, Cristo es el premio. Usted no necesita recibir nada más, ya ha recibido a Cristo. Ese es el premio y Cristo es el poder. Ese poder que se manifiesta, ¿verdad? Y en el capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo no podemos hacer nada si no estamos en Cristo. O sea, Cristo es ese poder. ¿Cómo lo hago? Cristo es ese modelo. ¿Qué gano? Cristo es tu premio. No hagas nada como para vanagloriarte o como para sentirte más grande. Todo lo contrario, que cada quien a tu alrededor considéralo mucho mayor que tú mismo y el premio ya en ese, obviamente, ya lo hemos recibido. Es lo que Pablo predica. Ya hemos recibido eso. Así que a lo largo de todos estos 4 capítulos, yo lo único que me gustaría que ustedes pudieran hacer o de la forma que más nos pudieran ayudar a Córdoba y a mí, léase esos capítulos. Venga con su libreta grafiteada de arriba abajo. Escriba lo que lea, lo que Dios ponga en su corazón, escríbalo. No tenga miedo, levante su mano. Iri, yo quiero compartir algo hoy. Córdoba, yo quisiera compartir algo que el Señor me ministró. No tenga miedo en lo absoluto de poder compartir lo que lo que el Espíritu le ministra a través de estas cartas. La presentación que tuvimos hace algunos miércoles atrás de cómo interpretar la palabra, use de nuevo esas notas, vaya con esas notas, vaya a la escritura, siéntese. Estamos hablando de que son 4 capítulos y como 30, vamos a redondearlo como a 30 versículos. Saque un tiempo.
No tiene que hacerlo todo de un momento si no dispone, ¿verdad?, de todo ese tiempo, pero si lo tiene, hágalo. Pero cuando usted llegue con, no se vaya de aquí con lo que escribió y lo ponga en el asiento de atrás del carro y pude haber dicho, pero no dije. ¿Sabe qué? La iglesia de Cristo está para enriquecernos los unos a los otros. Y, ¿verdad? Yo lo digo de esta manera. No sabemos jugar si todo el tiempo lo estamos hablando nosotros y ustedes se quedan callados. Hoy fue la dinámica de la presentación. Exacto. Y de nosotros, pues, ¿verdad?, comenzar. Pero usted y el que no vino hoy, que cuando se integre el miércoles, va a comenzar a participar con nosotros, porque de eso es que se trata. Nosotros no venimos a monólogo o a un dúo. Queremos que participemos todos. Y no es que el pastor nos esté exhortando, dígale, no, es que es natural, es naturaleza. Cuando usted está en una clase desde el kinder, quieren que usted participe. Pues vamos a participar todos. Prepárese, lea y argumente, traiga lo que el Señor le ministra a su corazón, porque usted es un ministro competente, si lo podemos decir de alguna manera. Exacto. Y vamos a hacerlo así. Y no se preocupe, muchas veces, como decía Córdoba al principio, no es que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, y usted no se tiene que sentir completamente, ¿verdad?, extraño porque le lleguen ideas a su mente en que, pero ay, ¿qué es lo que yo escribí? A lo mejor no es tan elaborado o lo mío es muy simple, porque esas ideas nos atacan a todos. Esos dardos nos atacan a todos, incluso los ministros que probablemente llevemos tiempo predicando la palabra, también somos atacados muchas veces por, ¿será la palabra correcta? ¿Será lo que Dios realmente quiere que yo diga? Así que no se sienta extraño por eso, aprenda a reconocerlo, reprenda esos pensamientos y digo, yo voy a llevar lo que el Señor puso en mi corazón, porque lo que a mí me puede parecer simple, como decía Carolyn al principio, para otra vida puede ser la diferencia, lo que determine si esa persona va a dar el paso de fe o no. A mí me pareció que es algo simple, pero esa simpleza puede ser el paso determinante para alguien recibir a Cristo. Y usted no sabe a quién usted le puede transformar la vida por decir la simpleza que el Señor puso en su corazón. Así que yo te invito durante la semana, me puedes llamar a mí, puedes llamar a Córdoba, tengo esto que el Señor puso en mi corazón, no sé cómo elaborarlo, lo elaboramos juntos, lo trabajamos juntos, lo hacemos, pero mi intención es que usted no solo se edifique a sí mismo, sino que nos permita a todos como cuerpo ser edificados con lo que Dios pone en sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno se queda calladito y a veces pues hacemos pushing y llevamos el micrófono y ponle el micrófono y di esto y di lo otro, pero cuando abren ustedes la boca, ustedes no saben lo glorioso que se manifiesta cada vez que ustedes dicen algo, porque ahí es cuando nosotros realmente podemos palpar todo lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en su corazón. De otra manera, no nos vamos a enterar jamás. Pero yo sé que tantos años edificando y enseñando aquí, créame, no me venga a decir que usted está en ti, porque no se lo voy a creer. Hay mucho de parte del Señor en ustedes y yo sé que vamos a ser altamente edificados. Menos retentiva que yo usted no va a tener. Y estamos aquí haciendo la batalla. Podemos tener el mismo recurso, podemos tener, Pastor Ahí y yo, cualquiera de nosotros, podemos tener los mismos libros, los mismos recursos, los mismos asuntos, pero no vamos a recibir la misma palabra, no vamos a exponer lo mismo. Lo que Pastora Iri ahorita comentó sobre lo de Cristo, yo lo pensé, pero le tocaba a ella en el espíritu, ella fue la que lo compartió. Y a veces hay cosas que aunque lo leemos, no es lo que yo quiero, no es lo que el Señor quiere que yo traiga, pero sí usted lo puede traer. Esos libros, esos recursos que usted tiene, léalos, invierta si no ha invertido todavía y participe. Y si no tiene, el Señor le va a dar como quiera, ¿sabe? Se lo aseguro. Próximo miércoles, capítulo 1. Arrancamos con ese capítulo 1, son 30 versículos. Léalos, lo que Dios le ponga en su corazón, si usted que desea participar.